nombre es Macarena Sáez, soy integrante de la Red Alas y estoy con la doctora María Eugenia Morales de Sierra, con una trayectoria muy importante para las mujeres, para Guatemala. Hoy es asesora del gobierno de Guatemala. Pero la intervención y la conversación que vamos a tener hoy, muy informal, tiene que ver con litigio estratégico. Estamos hablando del litigio María Eugenia Morales de Sierra contra Guatemala, que se llevó frente al sistema interamericano. Entonces, si tú nos puedes contar un poco en qué estaba esto fue hace ya unos años, por qué empezó, cómo surgió esta idea de hacer un litigio estratégico y cuál fue tu experiencia en ese sentido. Surge en primer lugar por tener la oportunidad de estar formada como mujer, como ser humano, con todas las posibilidades. Y la carrera quizás fue muy importante para mí en el sentido de darte a conocer cuáles son los derechos que un Estado pretende para hombres y mujeres en el país. Yo vengo de una tradición cultural donde las mujeres tenían que tener unos roles específicos dentro del hogar y no se compartía para nada con el varón en la familia. En ese sentido, pues nuestra generación es una etapa de tránsito a esto para ver entre la comunidad de la que constituye la familia una unión de apoyo incondicional y sobre todo de responsabilidades ante los hijos o recíprocamente. En ese sentido, por eso pienso que mi carrera como abogada, como conocedora del derecho, fue muy importante porque se preconiza la igualdad entre hombre y mujer, pero de hecho hay una gran diferencia. Mi familia sí fue como muy singular en el sentido de dejarnos estudiar, de participar en actividades estudiantiles, etc. Y dentro del hogar precisamente sí había esa comunión de quehaceres y de objetivos. Al entrar a la universidad, yo comentaba con Macarena que fui electa para miembro de la junta directiva y representante ante el consejo. Y mis mismos compañeros, a la vez que me escogieron a mí de candidata, escogieron a un varón. Y terminaron, por supuesto, eligiendo al varón. Pues yo no me sentí para nada defraudada, pero sí tomé en cuenta que había una falta de fidelidad de mis mismos compañeros. Pero bueno, al final creo que no repercutió esto en la carrera. Y ya en la universidad también los catedráticos jamás nos discriminaron, aparentemente en notas ni acosos, absolutamente nada. Ya en la función pública sí pude yo darme cuenta. Yo entro en la función pública precisamente por invitación de un amigo a la Procuraduría de Derechos Humanos. Y me encontré por primera vez ya casada, con hijos. Mi hija menor tenía 11 años y mis amigos le preguntaron primero al esposo, ¿verdad?, si me dejaría trabajar, y él dijo que condicionado, que solo medio tiempo, porque yo tenía que ir a traer a los niños al colegio y que para que no se resintieran. Bueno, el primer día cumplí, pero a partir de ese día jamás he estado sujeta a un horario. Los hijos se formaron bien y eso me llamó muchísimo la atención, que me lo contaran tiempo después que ya estaba en funciones. Pero para mí trabajar en una defensoría del pueblo, en el Procurador de Derechos Humanos, me dio la posibilidad de un punto esencial para mí, que es hacer equipo con un grupo de profesionales, de mujeres abogadas, y una de ellas, precisamente hoy jueza muy exitosa en Quetzaltenango, había presentado una tesis sobre normas que planteaban roles específicos de mujer. En ese momento, un asesor de Naciones Unidas aconseja al procurador que cree una defensoría de la mujer, pero desde un punto de vista político, y dijo: si en Guatemala el 51% son mujeres con una visión estratégica, pues probablemente conseguimos el voto de mujeres y llegamos a hacer algo por el país. Y sin conocer esto tampoco yo, me nombraron la primera defensora de los derechos de la mujer
Yo no sabía ni a qué me iba a dedicar y fue algo como muy comprometido. Pero a la vez era directora de recepción de denuncias y que antiguamente se llamaba registro. Era el tiempo del conflicto armado. Es un tema muy interesante, incluso por la cantidad de mujeres que estaban sujetas a estas presiones de la guerra. Estamos hablando de los años 90. A partir de ello yo pregunté cuál iba a ser mi equipo de trabajo y me dijeron que nada, que era yo y se acabó. Entonces, acciones para poder ser ciudadanas de primer nivel. Y a partir de ese momento hubo un trabajo tesonero. Tuve varias asesoras pagadas por la comunidad internacional que fueron de mucha ayuda, una economista, una politóloga, etcétera. Y al final pude presentar la denuncia ante la Corte de Constitucionalidad, pero yo había tenido una beca de estudios en Alemania. Y ahí empecé a profundizar que el Código Civil era la copia textual del Código de Napoleón, el Código francés. Pero cuando fui a Europa y preguntaba, mira, ¿y esta norma del Código Civil? ¡Ay! Fue abolida en los años 40. Yo vine con una fortaleza tremenda, porque tenía que abordarse ese tema, y recibí también la invitación de participar en un foro regional de mujeres diputadas, porque en ese momento era presidenta del Congreso Catalina Soberanis, la primera mujer presidenta del legislativo, y ella hizo una convocatoria a nivel centroamericano y me dio la gran oportunidad de poder conocer los códigos civiles de toda Centroamérica, evaluar que ya no tenían normas discriminatorias, y vine con mucha fuerza. En ese momento era ya el año del golpe de Estado, en donde el procurador de Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, fue electo presidente y yo me quedé en funciones en la institución. La representación en el hogar, que la ostentaba exclusivamente el esposo. La segunda, la prohibición de trabajar a la mujer fuera del hogar sin la autorización del marido. No podía tener la capacidad administrativa de los bienes y aún de los menores. No tenía la representación de los menores ni la administración de sus bienes. Se aceptaba la excusa de poder renunciar a una tutela y protutela. Todo esto era la concepción de que la mujer exclusivamente tenía que tener un estatus diferente al del hombre, por una condición de minusvalía. Entonces, aún en el Código Laboral existe la disposición que hay normas especiales a la mujer, donde nos prohibían también el trabajo nocturno, cuando la tradición hacía que una de las carreras de mujer ha sido enfermera, dan cuidados en las casas de tercera edad, y todavía habían trabajado de noche. Estas son las cosas que en la cultura guatemalteca impiden tener la concepción de la capacidad de las mujeres. Desafortunadamente, la sentencia salió estableciendo que daba firmeza y certeza a los roles de la mujer, y sobre todo argumentaron los magistrados que no era que la mujer tuviera la obligación de hacer los quehaceres domésticos, porque podría contratar a otra persona, pero tenía el derecho de ejercerlo cuando quisiera. El grave problema para mí en ese momento de estudio era que yo ya había adquirido las posibilidades de una carrera como funcionaria pública, no como política, pero sí como funcionaria pública. Y en ese momento todos mis hijos eran alérgicos, asmáticos. Fue el momento político. Para mí fue el momento político, y hay muchos amigos todavía de esa época que dicen, María Eugenia, lo que pasa es que eres mujer.
no se quería, que una mujer trascendiera con una aprobación de la Corte, como que tú ganaras. Y lo que terminó fue que tu nombre es un nombre internacional, está plasmado en un caso que se estudia en litigio estratégico en derechos humanos en todas partes. ¿Cuál fue la reacción del país una vez que sale una sentencia que condena a Guatemala por discriminar a las mujeres, por tener estas disposiciones arcaicas donde la mujer tiene que pedir autorización para salir a trabajar, etcétera? ¿Cuál fue la reacción en Guatemala? Ninguna, absolutamente ninguna. Incluso la sentencia no se comentó, no trascendió, y la verdad que un silencio absoluto. ¿Es tu opinión que ya transcurridos 20 años, bueno, desde la sentencia han transcurrido un poco más de 10 años, ¿no? Desde la sentencia, sí. ¿Tú crees que aun cuando en ese momento hubo silencio respecto del caso, contribuyó a un cambio en Guatemala hoy, por ejemplo, respecto de la mujer? ¿Tú crees que, sabiendo todo lo que sabes hoy respecto de cómo ocurrió el caso, lo harías de nuevo, por ejemplo? ¿Crees que fue de todas maneras una movida, fue una decisión correcta en su momento presentar el caso? Por supuesto, me ha dado una experiencia increíble en acudir. Ahora, precisamente como litigio estratégico, yo me uniría más, haría todo un trabajo previo, con convocatoria, sacaría el tema a conciencia de grupos académicos, de organizaciones, que ahora hay cantidad. En aquella época era CONAVIGUA, la Comisión Nacional de Viudas, y el GAM, el Grupo de Apoyo Mutuo. Como organizaciones, no recuerdo ningún otro, donde eran las lideresas mujeres al frente de los problemas más graves de Guatemala. Ahora he ganado otras inconstitucionalidades, y todas del Código Civil, en donde nos han permitido incidir en casos. Por ejemplo, contaba el día de ayer, gané también contra el reglamento de la Policía Nacional, donde abrió las posibilidades de inclusión de mujeres, pero las sanciona si quedan embarazadas, y les retiran aún cuando están terminando su prueba inicial. También obligaba a la mujer que no pudiera contraer matrimonio antes de los 300 días luego de un divorcio o una separación, porque era necesaria la certeza del hijo que estuviera por nacer. Y la verdad que estoy muy satisfecha de haber emprendido el camino, que aún no ha terminado. Muchas gracias, María Eugenia. Ha sido un placer, y la verdad es que el litigio María Eugenia Morales de Sierra contra Guatemala es un litigio paradigmático que nos ha servido a todos los que hemos mantenido después no solamente la enseñanza, sino el litigio también estratégico en temas de derechos de mujeres. Muchas gracias.